¿cómo están? Hola a todos. Bueno, nos encontramos una vez más acá para ver algunas sugerencias para realizar el TP4. Estamos haciendo clases virtuales por Meet, ¿sí? Si a alguno no le está llegando la invitación, ¿sí? El link, el enlace para poder participar, por favor avisen, así les puedo enviar ese enlace y pueden participar de las clases virtuales. Con respecto al TP4, los primeros puntos son de irnos amigando un poco con lo que son las funciones en general, ¿sí? Como les decía, con las funciones en general, y en ese sentido es que, bueno, primero se presentan algunas actividades de ver cuándo algo es función, ¿sí? Recordemos que para que una relación sea función tiene que cumplir dos características, ¿sí? Para que una relación sea función, debe cumplir con dos cosas. Por un lado, la existencia y por otro lado, la unicidad. Supongamos que tenemos dos conjuntos, A y B. ¿Se ve ahí? Sí. Dos conjuntos A y B con ciertos elementos. 1, 2, 3. Y acá tenemos el A, el B y el C. ¿Sí? Entonces, ¿se va a cumplir existencia? Sí, para todos los elementos del conjunto del partida o dominio, ¿sí? Dominio. Si para todos los elementos del dominio, ¿sí? Se verifica que existe algún elemento en el codominio, en el conjunto de llegada, que están relacionados. Entonces, ¿se ve? Sí. Que están relacionados. Entonces, para que se cumpla existencia, todos los de acá tienen que estar relacionados con alguno de acá. Y para que sea unicidad, ¿sí? Para que cumpla la unicidad, se tiene que verificar que de cada uno esté relacionado con un único. Es decir, si está pasando esto, ya no se está verificando la unicidad. Y en ese caso no es función, tiene que ser con uno de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, así. En este caso es función. ¿Por qué? Analicemos este ejemplo. Porque por un lado cumple la existencia, quiere decir que todos los elementos de acá están relacionados con al menos uno de acá, y cumple la unicidad, cada uno está relacionado con un único. Fíjense que todo lo que analizo lo analizo en el dominio, ¿sí? No en el conjunto de llegada o codominio. Codominio. Por otro lado, más adelante pide que se analice qué es el dominio y cuál es la imagen de las funciones que hay ahí. Bueno, en este caso voy a decir que el dominio, ¿sí? Son los puntos 1, 2 y 3, y que la imagen, ¿qué es? La imagen son aquellos elementos del codominio que están relacionados con alguno del dominio. Entonces, en la imagen solo van a estar, en este caso, A y B. Y nada más. Bueno, ahora dicho esto, vamos a continuar con la reseña a partir del punto 9, ¿sí? Que dice función lineal. Debajo de ese subtítulo, ¿sí? Donde ya arrancamos con la función lineal. Ahí vamos a arrancar la reseña del día de hoy. Entonces, una función lineal es una relación que está cumpliendo la unicidad y la existencia, como dijimos, ¿sí? Y tiene una ecuación que la expresa. Esa ecuación, ¿sí? Va a ser siempre la misma, y es que y va a ser igual a un valor m por la variable x más otra constante b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. ¿Sí? X e y son variables. X es una variable independiente, no depende de nada, mientras que y es una variable dependiente, porque depende de lo que pase de este lado de la igualdad. Veamos un ejemplo y después quiero andar un poquito más en la ecuación genérica. Esta sería la explícita, ¿sí? Ecuación explícita.
La implícita está cuando está todo igualado a 0. Es decir, si y está restando de aquel lado, dice 0 igual a m por x más b menos i, por ejemplo, sería implícita, pues está igualada a 0, no igualada a i. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, i igual a 2x más 1. ¿No? Si hago una tabla de valores xy, tengo que le doy valores a x, cualesquiera, 3, 2, 0, ¿sí? Y me fijo cuánto va a valer la variable dependiente. Dependiente porque depende de x y depende de x. Entonces, por ejemplo, nos quedaría 2 por 3, 6 más 1, 7, 2 por 2, 4 más 1, 5, 2 por 0, 0 más 1, 1. Lo que hice fue reemplazar los valores de x en la ecuación y fijarme cuánto daba y lo escribí. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Una vez que tengo esto, puedo pasar a graficar. ¿Sí? Para graficar, hago un sistema de ejes cartesianos x, y, ¿sí? 1, 2, 3. La escala que uso en el eje x es independiente de la que uso en el eje y. Entonces, por ejemplo, acá puedo usar una escala de 2, 4, 6, 8. Y fíjense que cuando hago esta escala, el 1 ¿dónde estaría? Estaría acá. Fíjense que el 1 es mucho más chiquito en el y que en el x. Entonces, esa es la idea, que la escala que estoy usando en el eje x en este caso es más grande que la que uso en el eje y. Entonces, ubico estos puntos. ¿Cuáles son los puntos que tengo que ubicar? Tengo que ubicar el 3, 7, el 2, 5 y el 0, 1. ¿Sí? Esos son los puntos que tengo que ubicar en el sistema de ejes cartesianos. Entonces ubico el 3, 7, 3, 7, está por acá. Ubico el 2, 5, está por acá. Y el 0, 1, 0 en x, 1 en y, está por acá. ¿Sí? Fíjense que estos puntos van a quedar alineados formando una recta. Siempre van a quedar formando una recta. ¿Sí? La gráfica de la función lineal es una recta. Entonces es importante que si ustedes están graficando, que les quede una recta. Si no les queda una recta, entonces hay algo ahí que no está bien. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Después, otra cosa importante es que por axioma de Euclides, ¿sí? Un axioma matemático de la geometría, por 2 puntos pasa una única recta. Entonces no necesito hacer esta tabla y buscar 5 puntos, 4 puntos. Con 2 me alcanza porque por 2 puntos pasa una única recta. ¿Sí? El resto van a estar siempre todos alineados. Entonces con encontrar 2 puntos me alcanza. Eso para que lo tengan en cuenta también a la hora de graficar. Bueno, también lo que quería decirles al respecto de la función lineal es que, por un lado, si quisiéramos identificar acá en este ejemplo cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen, tendríamos que, por un lado, la pendiente es el coeficiente 2 y la ordenada al origen es el b, que en este caso sería 1 positivo, ¿sí? Cuestiones importantes para decir acá de la pendiente y la ordenada al origen. La ordenada al origen es el corte con el eje y. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo la tenía graficada recién, en este caso, fíjense, vuelvan un poquito para atrás si quieren donde tenía la gráfica, fíjense que la recta que yo tenía dibujada acá cortaba justo en y igual a 1. ¿Por qué? Porque entonces la ordenada al origen nos va a mostrar dónde corta al eje y la recta que vamos a graficar de la función lineal. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, la pendiente ¿qué es? Bueno, cuando yo les digo pendiente, viviendo acá en Bariloche, se nos reflejan inclinaciones, ¿no? Pendiente, no sé, pensamos en calles que son más inclinadas o menos inclinadas. Bueno, con eso mismo tiene que ver la pendiente. Cuanto el número esté más cercano a 0, ¿sí? Más horizontal va a ser la pendiente. Incluso cuando sea 0, ¿qué va a pasar? Si m es 0, se me hace 0 por x y se me desaparece y me queda y igual a b. Y igual a un valor, una línea horizontal. Entonces, cuando m sea 0 me va a quedar y igual a una línea horizontal. Mientras que cuando m vaya aumentando su valor, se va cada vez inclinando. Cuanto más grande sea ese número, ¿sí? 5, 6, ¿sí? Más vertical va a ser, más pendiente va a tener, ¿sí? Si es positivo, entonces la pendiente va a ser creciente. Y si
es negativo m, la pendiente va a ser decreciente, como que voy en bajada. ¿Se entiende más o menos la analogía? Bueno, eso es lo que otra cosa que le quería entonces aclarar respecto de la función lineal. La función lineal es esto, es una relación donde x depende de y bajo alguna condición que viene dada por la ecuación. ¿Sí? Y depende de la ecuación que tenga, armo mi tabla de valores, x y, doy valores a x, que dijimos que con 2 nos alcanza, ¿puedo darle más? Sí, pero con 2 nos alcanza. Me fijo cuánto vale y, encuentro puntos, ¿sí? Con 2 me alcanza, no lo repito. Los ubico en el sistema de ejes cartesianos, la escala del eje X es independiente de la del eje Y, los uno esos puntos me tienen que quedar una recta y ya está. Bueno, ahora hagamos algunos ejemplos de algunos puntos del trabajo práctico para que puedan avanzar y les queden de ejemplo. La actividad 11, ¿sí? La actividad 11 dice encontrar en cada inciso la ecuación de la recta y luego graficarla. En el caso del A dice pendiente 4 y ordenada al origen 1. Entonces dice el A, pendiente 4 ordenada al origen 1. Bueno, eso simplemente ya me está dando m y b. ¿Sí? Acuérdense siempre que la ecuación genérica era y igual a m por x más b. Entonces me va a quedar y es igual a 4 por x más 1. Hago tabla de valores x y, le doy valores, ¿sí? Que quiera, cualesquiera a x. Me fijo 4 por 0, 0 más 1, 1. 4 por 1, 4 más 1, 5. Hago el gráfico, ¿sí? Eje X, eje Y y grafico. ¿Estamos? Bueno, dejo ahí para que grafiquen ustedes, bueno. Pero acuérdense, ponen la escala, siempre la escala es importante, tienen que estar los numeritos, los ejes se cortan en el 0, 0. Esas cosas son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Pasemos al siguiente punto. Actividad 12. Para la actividad 12 dice encontrar en cada inciso la ecuación de la recta que pasa por los puntos dados y luego graficarla. Bueno, acá hay varias maneras de hacerlo, incluso si buscan en YouTube hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a aceptar todas, ¿sí? Siempre cuando esté bien hecho, les voy a enseñar la forma en que yo lo resuelvo, ¿sí? El 12A entonces es encontrar la recta que pasa por los puntos dados y graficarla. Bueno, los puntos que nos da son el punto 2, 3 y el punto 1, 1. Quiero encontrar la recta que pasa por esos dos puntos, entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir la ecuación genérica de la recta. Y igual a m por x más b. Entonces, una vez que escribí la genérica, digamos, la función lineal, siempre voy a arrancar por esa, pues como que me ordeno, ¿vieron? Entonces, arranco por ahí. Reemplazo por el primer punto. El primer punto lo elijo yo. ¿Cuál es el primero? Es indistinto cuál es el primero y cuál es el segundo. Yo tomo uno. Entonces, por ejemplo, si tomo el 2, 3, lo voy a escribir con violeta acá, así lo identificamos. Si tomo el 2, 3, entonces, acuérdense que el primer valor siempre es x, el segundo es y, ¿sí? Porque esos son puntos, si son pares ordenados, el valor primero siempre es x, el segundo es y. Lo reemplazo. Me va a quedar 3 es igual a m, que no lo conozco, por x, que vale 2, más b. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, una vez que tengo eso, lo que voy a hacer de acá es despejar b. ¿Sí? ¿Cómo despejo b? Me queda 3 es igual, m por 2 es 2m, ¿están de acuerdo? Más b. Quiero despejar b, entonces lo voy a dejar acá. b va a ser igual a ¿qué? A 3 menos 2m, ¿no? Porque pasé el 12 me está sumando, restando. Y llego a que b es igual a 3 menos 2m. Ahí yo ya concluiría el primer paso. Vamos al segundo paso ahora. Para el segundo paso tomo el otro punto, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo. Entonces tengo y igual a m por x más b. En este caso voy a escribir 1, 1 con celeste para que lo vean. 1, 1, el primero es x, el segundo es y, ¿estamos de acuerdo? Entonces reemplazo 1 es igual a m, que no lo conozco, por el valor de x, que también en este caso es 1, más b. O sea, ¿qué me queda ahí? Me queda 1 es igual a m por 1 es m, más b. Ahora b yo ya lo había despejado del anterior.
¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es traerme la ecuación de b acá. ¿Sí? Me lo traigo. ¿Y qué me queda? Me va a quedar 1 es igual a m más 3 menos 2m. ¿Y qué me queda? 1 es igual a m más 3 menos 2m. Entonces 1 es igual a m menos 2m menos 1m. Más 3, paso este 3 restando. 1 menos 3 me queda menos 2 es igual a menos 1m. Pero entonces m ¿a qué va a ser igual? A menos 2 dividido menos 1. Pero entonces m es igual a 2. Y ahí ya tengo m. Por último, lo que hago entonces es reemplazar el valor de m en donde yo tenía acá b para poder despejar b. b tenía que era 3 menos 2m, entonces b es igual a 3 menos 2 por 2, b es igual a 3 menos 4, que es igual a menos 1. Una vez que ya tengo el valor de m y el valor de b, estoy en condiciones de armar la ecuación. No me tengo que olvidar de armar la ecuación. Y es igual a m por x más b. Entonces me queda que y es igual a m por x más b, más menos 1. Más menos 1 es menos 1. Y ahí finalizo, ¿sí? Cómo es para encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Hago un pequeño resumen para que se vea entonces qué pasos hicimos. Primero lo que hicimos fue reemplazar en la ecuación genérica de la recta el primer punto, despejo la expresión de b. Esa expresión de b la voy a reemplazar acá, ¿sí? Una vez que reemplacé el segundo punto en la genérica, y ahí ya despejo m. Es como una sustitución. Despejo m y luego despejo b y ya armo. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos para hacer la actividad 12, que es la recta que pasa por dos puntos. Bueno, ahora resolvamos la actividad 14. Hagamos un ejemplo. La actividad 14 dice, hallar en cada caso la ecuación de la recta que pasa por el punto indicado y cuya pendiente m es. Entonces nos da la pendiente y nos da un punto por el cual queremos que pase. Veamos cómo se resuelve. Ya tenemos algo un poco más avanzado que en el caso anterior, porque ya tenemos quién es m, ¿sí? Entonces, voy a anotar esos datos en el pizarrón. Ustedes lo harían en su carpeta. Nos queda. El 14A dice que pase por el punto 1, 1 y que m es menos 1/2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la ecuación genérica de la recta. Siempre hago eso como un primer paso, como para ordenarme, ¿sí? Me queda y es igual a m por x más b. Y voy a reemplazar por los datos que tengo. Simplemente. Entonces me queda 1 es igual a m por x más b. ¿Lo ven ahí? Bien. Ahora lo que hacen entonces es despejar. Me queda 1 es igual a menos 1/2, ¿sí? Más b. b es igual a 1 más 1/2. Finalmente, b es igual a 3/2. ¿Sí? Sumé las fracciones, nada más. Lo último ahora que hago para concluir es reemplazar en la ecuación para que me quede. Me queda que y es igual a m por x más b. Y con eso queda terminada la ecuación de la recta que pasa por un punto y que nos dan la pendiente. Bueno, ahora antes de seguir avanzando, quiero hacer un pequeño paréntesis teórico con esto de qué son rectas paralelas, qué son rectas perpendiculares, cómo lo vemos reflejado en la ecuación. Entonces, dos rectas, fíjense, si estamos hablando de que la pendiente es la inclinación y quiero dos rectas paralelas, ¿qué estoy queriendo? Que tengan la misma inclinación. ¿Y eso qué significa en la ecuación? Que tengan la misma pendiente. Entonces, dos rectas van a ser paralelas si tienen la misma pendiente. La misma pendiente m. ¿Sí? Tienen el mismo valor en la pendiente, van a resultar paralelas. ¿Está bien? ¿Por qué? Por esto de la inclinación que estamos diciendo, ¿no? Que si tienen la misma pendiente, tienen la misma inclinación, entonces son paralelas. Ejemplo de esto. Ejemplo. Y igual a menos 2x más 8.
y igual a menos 2x menos 3. ¿Son paralelas? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente m, en este caso menos 2. ¿Qué pasa con esta ordenada al origen? ¿En qué está influyendo? Bueno, está influyendo en la altura, dónde van a cortar. Acuérdense que D me indica dónde cortan el eje Y. Entonces fíjense, esta va a cortar, va a ser decreciente, tipo bajada, va a cortar en 8 positivo, y esta de acá abajo también va a ser decreciente, va a tener la misma tipo de inclinación, pero basta cortar acá abajo, va a cortar en menos 3, ¿sí? Aproximadamente, ¿cómo lo veríamos eso? Bueno, lo veríamos más o menos así. Una cortaría acá en 8, si este es el eje Y y este es el eje X, y la otra cortaría por acá abajo en menos 3. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Se ve? Son paralelas, una corta en menos 3 y la otra corta en 8. Más o menos esa es la idea, ¿sí? Las grafiqué súper cualitativamente, de una forma muy genérica, pero la esencia es esa. ¿Qué pasa con rectas perpendiculares? Perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Primera pregunta. Bueno, dos rectas son perpendiculares cuando se cortan a 90 grados, ¿no es cierto? No necesariamente, no necesariamente tienen que estar cortadas así, ¿no? A 90 grados también puede ser así. ¿Se ve que también hay un ángulo de 90? ¿Sí? Bueno, entonces, eso en primer lugar, ¿no? Son perpendiculares cuando se cortan a 90 grados, no cuando se cortan en cualquier como ángulo. Eso por un lado. Entonces, ¿cuándo dos rectas, cómo veo en la ecuación que dos rectas sean perpendiculares? Si bien hay toda una demostración, no se las voy a hacer en este caso, pero sí es importante que vean la siguiente idea. Si una recta, supongamos que una de las dos rectas es y igual a m por x más b, la recta perpendicular a esa va a ser la que tenga la pendiente opuesta e inversa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser y igual a opuesta, es con el signo opuesto. Y inversa habla del inverso multiplicativo, entonces tiene que estar dado vuelta. 1 sobre m por x más b. Acá tengo dos rectas perpendiculares. Veamos un ejemplo numérico. Supongamos que voy a borrar acá los dibujitos para poner el ejemplo. Supongamos que una es y igual a menos 2x, agarremos una de esas, más 3, supongamos. Bueno, una perpendicular a esta va a ser la que tenga la pendiente opuesta, si esta es negativa, esta tiene que ser positiva, e inversa. 1/2 de x más o menos. Acá esta es la parte nueva donde quiera, creo que no importa cuál sea b, porque hace que sea el lugar donde corte, pero siempre se van a cortar a 90 grados, así que no importa. Otro ejemplo, y igual a 3/4 de x menos 7. ¿Cuál es una perpendicular a esta? Bueno, es y igual a opuesto con el signo opuesto, inverso, 4/3 de x más 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea entonces ahí? Para buscar cómo puedo identificar dos rectas paralelas o perpendiculares según la ecuación. Entonces hacemos esto. Bueno, y no sé si voy a resolver alguno más en particular, pero sí me interesa que hagamos por lo menos así como un pantallazo de cómo se resuelven o a dónde apunta la actividad. Supongamos en, no sé, el 15, hallar la ecuación de la recta paralela a una dada, ¿sí? Que pasa por cierto punto y graficar ambas. Bueno, ¿qué nos está dando acá? ¿Qué datos nos está dando? Eso sería siempre lo importante poder identificar. ¿Qué datos me está dando el problema? Fíjense que al decirme que quiero que sea paralela a esa, ¿sí? Al decirme que quiere que sea paralela a esta de acá, entonces me está dando, al decirme que quiero que sea paralela, me está dando la pendiente. En este caso la pendiente es menos 1, ¿sí? Y que pase por ese punto, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo la pendiente que pase por el punto. Es lo que hacía antes. ¿Se entiende la idea? La pendiente de una recta que es perpendicular a otra que pasa por tales puntos. Bueno, ahí busco la recta que pasa por esos puntos y después si quiero que sea perpendicular, quiero la pendiente opuesta inversa. ¿Da? Más o menos esa es la idea. Hallar el valor de b que hace que la recta que une los puntos tenga una pendiente m igual a 1/2. Bueno, ahí hago todo y después despejo de tal manera
que me quede que B valga eso. En el 21, dados los puntos P y Q, hallar las ecuaciones de las siguientes rectas y representarlas. La que pasa por Q y es paralela al eje X. Si es paralela al eje X, entonces tiene pendiente 0. ¿Sí? Fíjense, eso es importante. La que pasa por P y tiene pendiente igual a 2. Bueno, son todas cosas que ahí ya estuvimos trabajando antes. Después hay algunos problemitas, sí, que antes de cerrar esta parte de los problemas, lo que sí me interesa es que hagamos un pequeño... cerrar esto con unas ecuaciones lineales en particular, que me preguntaron si son las de economía, y yo la verdad es que no sé mucho de economía, entonces quizás sí sean o quizás no. Perdón, no lo sé. Pero sí lo que me parece importante es que las mencione, que son la del costo, ingreso y beneficio, ¿sí? Costos, por ejemplo, supongamos que, no sé, a ver, hacer alguno particular, voy a hacer alguno de la primera parte para que les quede de ejemplo. Voy a hacer la actividad 6. La actividad 6 dice, una pyme que se dedica a la producción de remeras para eventos deportivos escolares tiene 12.000 pesos de gastos fijos mensuales. Fabricar cada remera le cuesta a la empresa 50 pesos y las vende a 90 pesos cada una. Entonces, voy a decir que X son las remeras. ¿Sí? Eso en primer lugar. ¿Qué más? Me pide, por ejemplo, encontrar expresión algebraica que representa los costos totales de la empresa. Costos que dependen de la fabricación de remeras, ¿sí? Por eso pongo C de X, son los costos que dependen de la fabricación de las remeras. X sería la variable independiente y C, la dependiente, viene a ser como la I. Me va a decir, entonces, ¿qué costos tiene? Tiene, por un lado, los 12.000 de gastos fijos, más fabricar cada remera, que son 50X. Después, por otro lado, tiene expresión algebraica que representa los ingresos. Los ingresos que dependen de la venta de remeras van a ser 90 pesos cada uno, o sea que son 90 pesos por cada remera vendida, ¿sí? Y, por último, los beneficios de la empresa, que es igual a los ingresos menos costos. Entonces reemplazo ingreso y costos. Ingresos son 90X menos 12.000 más 50X, que son los costos. Hago esa resta, me queda 90 menos 50, me quedan 40X menos 12.000. Esto es igual a los beneficios que dependen de la venta de las remeras, ¿no? Entonces tenemos ahí el A, el B y el C. ¿Cuántas debe fabricar y vender por mes como mínimo para no perder dinero? Entonces, fíjense que para no perder ni ganar dinero, nos había quedado que era 40, los beneficios de X nos había quedado que era 40X menos 12.000. ¿Se acuerdan? Si no quiero perder, quiero que los beneficios sean mayores que 0. Entonces, ¿qué quiero? Que 40X menos 12.000 sean mayores que 0. Pero entonces quiero que 40X sea mayor que 12.000. Entonces quiero que X sea mayor que 12.000 dividido 40. Quiero que X sea mayor que 1.200 dividido 4, que son 300. Tiene que vender más de 300 remeras para tener. ¿Sí? Si vende exactamente 300 remeras, tendría 0 beneficio, no tendría pérdidas ni ganancias. ¿Sí? Eso que estuvimos viendo recién sirve para las últimas actividades, ya les digo, 23, la 24, y también para las primeras, las 6 y 7. Con esto terminamos como la reseña del trabajo práctico 4. Espero que les sirva. Cualquier cosa me avisan a mi mail, si este es el institucional, algunos tienen el de Gmail, también sirve. Y les repito, por favor, que se pongan en contacto si alguien no está pudiendo participar de las clases virtuales, que son de consulta. Si esas no doy teoría en general, salvo alguna vez, digamos, que pregunten, pero se basan en consultas para que ustedes puedan avanzar en lo que se estén complicando. Recuerden que todo el tiempo voy actualizando el cronograma de actividades para seguir, ¿sí? Durante la cuarentena, como para que vayamos todos más o menos parejos en ese sentido. Y respecto de los parciales, al día de hoy, 18 de abril,
lo que vamos a hacer, ya les voy a mandar un mensaje general, pero la idea es que dentro de un par de semanas les mandemos unas actividades que ustedes tengan que reenviar al cabo de 24 horas. Y bueno, con el paso eso se va a evaluar. Tengan en cuenta bueno, obviamente que se valora todo el trabajo que están haciendo ustedes en esta situación, bueno, de virtualidad y de una más independencia que la que hay en general. Así que bueno, les mando un saludo grande, cualquier cosa me avisan a mi mail, ¿sí? O a través del aula virtual y estamos en contacto. Les mando un beso grande, cuídense mucho y bueno, cualquier cosa me preguntan. Besitos.